Presentación de productos CLAS aquí en Coronel Suárez, bueno, con la visita con el director general de CLAS, Reinaldo Postaccini, y también, bueno, las empresas que representan a CLAS precisamente en Coronel Suárez, Ricardo Solesio, y quien representa a la firma ya hace muchos años en Tres Arroyos, Gustavo Fiorda. Bueno, queremos conocer un poco qué es lo que se estaba planteando hoy aquí, bueno, con la compañía, el acompañamiento, productores y contratistas. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, acá organizamos un evento de presentación de producto. Estamos con nuestra máquina, digamos, vedette, que es un poquito la estrella, que es el modelo Trion. Es un lanzamiento nuevo y hicimos el evento acá en La Quinta. Lo trajimos a Reinaldo, que es quien más sabe de productos y de toda la línea de CLAS, que es un viejo conocido en la familia de CLAS. Y este año, bueno, está colaborando con nosotros Ricardo Solesio, y bueno, nos encontramos acá con varios clientes donde hicimos el evento del día de la fecha. Bien. Ricardo, y bueno, en este caso también presentando esta línea de productos, ¿no? Productos que están presentes aquí en nuestra región. Sí, aparte, o sea, también se están presentando tractores y las segadoras y eso, que son todos productos nuevos que ya están entrando. Va a entrar también toda una línea completa de tractores, de todo lo que es la línea de forrajes. Entonces es como que CLAS viene a instalarse al mercado argentino con una gran cantidad de productos, ¿no? Bien. Reinaldo Postaccini, bueno, gran desafío, ¿no? de ir mostrando todos los avances que tienen los modelos que se presentan hoy aquí. Sí, realmente acompañar acá a esta comunidad donde sabemos que hay varias raíces alemanas instaladas. Es una zona que la marca CLAS prende muy bien por su trayectoria, por su historia, y además traer un producto, como dijo Gustavo, la Trion es un producto emblemático de CLAS, es una máquina pensada para el mediano y gran productor, donde creemos que el contratista también se suma a este tipo de tecnología, y además traer toda la tecnología que pensamos en el futuro, donde vamos, y mostrar por qué, dónde estamos trabajando hacia el futuro, tratando de darle la mayor tecnología en la productividad, en la eficiencia y también en todo el tema conectividad, dándole a través de CLAS Connect toda la inteligencia que hoy se necesita en el agro y dándole así un aporte necesario para seguir creciendo con los productores de punta de esta región. Cuánta tecnología, ¿no? Y esto también trae aparejado, digo, cuánta capacitación necesita hoy un operador precisamente para llevar adelante el manejo de cada uno de estos implementos. Por supuesto, eso es la base del éxito, tratar de acercar esta tecnología al productor, a los contratistas y a los operadores, y es por ello que hay una jornada donde hay varios clientes nuestros que son viejos ya en la marca, es decir, viejos clientes nuestros que trabajan con nuestras máquinas, y mostrar a dónde vamos y también tener la satisfacción o no satisfacción de lo que hacemos, también poder dialogar cara a cara. Eso nos permite seguir creciendo, haciendo una relación estable y fuerte a través de los años, y también a través de discutir los problemas y también mostrando el futuro y mostrándoles también las oportunidades que se presentan a través de este tipo de tecnología, como dijo acá el colega, nuestro tractor y nuestra línea verde, como también las picadoras, que ya son gran parte de esta región. Bien, Reinaldo, y es un mercado muy activo, donde, bueno, son inversiones importantes y seguramente estas jornadas como las que vienen hoy sirven precisamente para intercambiar también, ¿no?, con los prestadores en qué aspectos se puede ir evolucionando. Por supuesto, escucharlos es fundamental, aprender de ellos, son profesionales de lo que hacen y realmente se hizo un muy lindo ambiente. Inclusive había, nos llamó la atención que nos acompañaron clientes que no son de la marca, pero sí poder dialogar, poder discutir y entender qué producto, en qué podemos ayudarlo, en qué podemos satisfacerlo, y creo que eso es lo mejor que nos llevamos hoy, nuestra relación con nuestros clientes y también con el equipo de venta de Gustavo, todo el esfuerzo que está haciendo para instalarte en esta región a través de muchos años, y las cosas se hacen paso a paso, tratando de hacer las cosas bien y no cometer errores para poder así darle una asistencia permanente al productor. Bien. Los productos CLAS, ¿dónde, digamos, se realiza la fabricación aquí en Argentina? Bueno, nosotros los productos CLAS, nosotros somos una empresa de origen alemán, producimos
Francia, China, Estados Unidos, y tenemos un ensamble en Argentina, en Oncativo, donde ahí tenemos el centro de distribución para el Cono Sur, lo que es no solamente Argentina, sino Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile, dándole así un soporte a la región, donde todos hablamos el mismo idioma, las máquinas son muy similares entre sí, y esto lo que hace es tener una flexibilidad y también un accionar de acuerdo a la necesidad del mercado, y esto lo estamos haciendo ya más de 25 años, que Class Argentina este año cumplió 25 años, a través de la estructura de 10 regiones que estamos cubriéndolas, más todos nuestros partners que son los agentes de venta, que día a día vamos creciendo en tanto identificación como producto, como también en nuevas tecnologías que vamos a aplicar para seguir creciendo. Bien, finalmente Gustavo, a la hora de renovar o de incorporar una maquinaria, una cosechadora, un tractor, digamos que qué herramientas hoy cuentan los contratistas, productores en lo que hace a la posibilidad de financiamiento. Bueno, todo lo que refiere a financiamiento, tenemos distintos acuerdos con entidades financieras, diferentes bancos, donde le agilizamos la solicitud del préstamo. Eso vale tanto para la línea verde, todo lo que es para forraje, como para cosecha. También ahora hemos incorporado la línea de tractores, pero básicamente el financiamiento que tenemos son acuerdos bancarios. Bien, gracias por el tiempo y éxitos en lo que viene. Bueno, muchas gracias.